¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de la Feria Internacional del Libro de ICA Abraham Valdelomar en esta cuarta edición y en este año, en el 2021, en el que estamos homenajeando a un gran escritor como es Abraham Valdelomar y que tenemos un gran número de actividades que cada día se desarrollan por el portal de la Feria del Libro Abraham Valdelomar y en esta ocasión también estamos en simultáneo con la lupa, el medio digital, para poder transmitir las incidencias de esta conferencia magistral preparada con mucho empeño para esta transmisión de actividad de la Fílica en esta tarde. Para ello, los invitamos a quedarse con nosotros porque nos acompaña el doctor Jorge Valenzuela Garcés. Él es escritor y además catedrático universitario especializado en literatura, filología hispanoamericana. Es uno de los más destacados integrantes de la generación de narradores peruanos de los 80. Ha publicado los libros de cuentos Horas Contadas, La Soledad de los Magos, La Sombra Interior, Juegos Secretos e Infiernos Mínimos y El Secreto de Marion y otros cuentos, antología personal en el 2020. Ha obtenido reconocimientos como el Premio de Cuento Copé y el José María Arguedas. Dirige desde hace 22 años el Taller de Narración de San Marcos y a nivel académico es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y profesor visitante en las universidades de Sao Paulo. Además, entre otras menciones que podemos destacar, es crítico literario, ha publicado Manual de la Literatura Hispanoamericana en 2009 en 2 volúmenes y también ha sido catalogado como, lo decíamos, uno de los mejores escritores de la época. Por eso está con nosotros como invitado especial para poder compartir con nosotros una charla que se ha denominado precisamente Abraham Valdelomar entre el decadentismo y el criollismo. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Valenzuela, que va a acompañarnos en esta ocasión. Bienvenido. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Lady. Gracias por la invitación a esta celebración de un año más del nacimiento de Abraham Valdelomar. Para mí es un honor compartir con el público de ICA y con los interesados en la narrativa peruana. Como ya has anunciado, voy a trabajar un aspecto de la narrativa corta de Valdelomar, que es la influencia de la, digamos, estética decadentista que proviene de las canteras del modernismo ¿no? de fin de siglo y comienzos del siglo XX, por un lado, y el modo como sobre la base de esta primera influencia que recibe Valdelomar se intersecta otra influencia, que es la muy conocida influencia criollista, ¿no? Que conocemos, ¿no? Que recordamos siempre cuando leemos un cuento como El Caballero Carmelo, ¿no? Yo quisiera formular con claridad el objetivo de esta charla, en el sentido de, digamos, postular que la llamada narrativa criollista de Valdelomar tiene ciertas características que la apartarían un poco propiamente de la ortodoxia, ¿no? Del relato criollista tal como se puede apreciar en la narrativa, digamos, representada por un cuento como El Caballero Carmelo, que
tiene, ¿no? Más que la mayoría de sus cuentos, ese rasgo criollista. Por eso, ¿no? Y eso es algo que también valdría la pena revisar. Conocemos a Valdelomar, al Valdelomar, pues, del Caballero Carmelo, y se ha difundido en las historias de la narrativa peruana, de la literatura peruana, ese carácter profundamente criollista de su narrativa, pero teniendo en cuenta ese relato, ¿no? Lo que quiero, insisto, ¿no?, en que quede claro, es que varios de los cuentos reunidos en su libro, El Caballero Carmelo, como por ejemplo El vuelo de los cóndores, Evaristo el sauce que murió de amor, Los ojos de Judas, que es objeto de este análisis, Hierba Santa, ¿no?, tienen, ¿no?, la particularidad de estar fuertemente interceptados por las características del modernismo decadentista. O sea que tenemos a un narrador bastante híbrido, ¿no? O sea, para entender y interpretar mejor a Valdelomar, yo lo que estoy proponiendo es que también incluyamos en nuestro acercamiento, ¿no?, a su narrativa criollista, los elementos del modernismo decadentista que están bien presentes, ¿no? Y voy a explicar un poco a qué me estoy refiriendo con modernismo decadentista, y luego voy a explicar qué es la narrativa criollista, y vamos a ver cómo en un cuento como Los ojos de Judas, que creo que anuncié que sería bueno que leyeran para, digamos, aprovechar mejor esta charla, ¿no?, cómo en ese cuento se da esa feliz conjunción, esa feliz unión de estas dos poetas. Porque si pensamos a Valdelomar simplemente como un narrador criollista, ¿no?, estaríamos limitando mucho toda la riqueza, todo el matiz que conlleva su cuentística, ¿no?, que es una cuentística, como digo, y que tiene estas dos vertientes, ¿no? Bien, creo que todos sabemos que al inicio de su producción escrita, Valdelomar era un escritor modernista, un escritor que exploraba en universos vinculados con la morbidez, con la enfermedad y con la muerte, ¿no? El caso más evidente lo representa esta narrativa, ¿no? Este cuento, esta novelita corta, La ciudad de los tísicos, ¿no?, en donde vemos, ¿no?, a este universo marcado, pues, por la enfermedad y por lo mórbido, como digo, pero contaminado también de bastante cosmopolitismo, ¿no?, de un intento de universalizar la experiencia vivida, ¿no? En La ciudad muerta, que también es de la misma época, ¿no?, vemos a personajes extranjeros, ¿no?, foráneos, con los que, ¿no?, el narrador establece, ¿no?, vínculos. O sea, que tenemos una narrativa que reúne las características del decadentismo modernista, ¿no? Tiende a ser, pues, cosmopolita, ¿no? Es una narrativa que explora en la profundidad psicológica de los personajes, normalmente marcada por el deterioro, ¿no? Es una narrativa que explora en el mal y en lo demoníaco, ¿no? Es una narrativa, la modernista decadentista, que trabaja, ¿no?, a partir de la creación de un narrador replegado espiritualmente, y que desde el recuerdo y la evocación, ¿no?, recupera anécdotas del pasado, experiencias vividas, ¿no?,
recuerdos traumáticos, marcas indelebles en su subjetividad que van a pervivir en él para toda la vida, ¿no? Esta narrativa decadentista, ¿no? También, ¿no? Nos vincula con universos en los que se transita de la realidad a la ensoñación, ¿no? Se experimenta a partir del narrador, ¿no? Una vida muy cercana a la irrealidad y a la evasión, precisamente de ese presente que los decadentistas rechazaban, ¿no? Todo intento de cambio, todo intento de transformación, ¿no? Para ellos estaba clausurado. Por ello, ¿no? La narrativa modernista decadentista explora también en lo extraño, ¿no? En aquello que no tiene una explicación racional. Son, en ese sentido, pues, irracionalistas, ¿no? Los cuentos modernistas precisamente lo que hacen es cuestionar el discurso fuerte de la modernidad que se instaura con la prédica cientificista, ¿no? Que quiere explicarlo todo. Los modernistas decadentistas le dan, ¿no? La contra a la experiencia del realismo y exploran en lo fantástico, en lo extraño, en lo inexplicable, lo que de alguna manera supone una perversión de los sentidos, ¿no? Una confusión, una digamos, inestabilidad, una indeterminación general de la realidad, precisamente a partir de esta perversión de los sentidos. Bien, ese es el primer Valdelomar. Valdelomar está ahí, ¿no? En la ciudad de los tísicos, en toda esta primera narrativa que explora, como digo, en lo mórbido, en lo enfermizo, en la caducidad, en la muerte, en lo que no tiene futuro, en lo que supone una clausura de la historia, de cualquier posibilidad de transformación, ¿ya? Bien, hay, por otro lado, una cuestión que creo que todos los que hemos leído a Valdelomar hemos advertido, ¿no? Es el hecho de que en muy pocos años, pasan 3 o 4 años después de estas primeras producciones vinculadas con el modernismo decadentista, Valdelomar hace un vuelco que tiene pues ciertas características. Empieza a producir estos llamados cuentos criollos, ¿no? Pareciera que por el nombre, ¿no? Que nos vincula con una poética diferente, ¿no? a la modernista decadentista, la narrativa de Valdelomar, ¿no? discurriera por otros caminos absolutamente diferentes. En cierto sentido, eso sucede. Y digo en cierto sentido, porque si uno piensa en un cuento como El Caballero Carmelo, claro, tenemos, ¿no? La provincia, ¿no? Tenemos el horizonte pueblerino, tenemos a Pisco, tenemos la bahía de Pisco, tenemos incluso una descripción en El Caballero Carmelo, que es una de las descripciones más hermosas de la narrativa peruana, ¿no? Que, dicho sea de paso, rompe toda la dinámica de la acción narrativa para introducirnos en ese universo, ¿no? Tiene, ¿no? este cuento, ¿no? A pesar de todos estos elementos que ya nos vinculan con, ¿no? lo nacional, con el proyecto, ¿no? absolutamente de una narrativa regionalista, ¿no? alejada del cosmopolitismo modernista, ¿no? elementos que superviven, ¿no? provenientes de ese modernismo decadentista, ¿no?
Si uno observa bien en toda la narrativa criollista o llamada criollista, además por el propio Valdelomar, ¿no? Que funda o que, digamos, designa su narrativa con ese nombre, hay elementos, ¿no? Que se repiten. Uno de ellos, por ejemplo, es la muerte. En Yerba Santa, ¿no? Estamos frente a un suicidio, ¿no? En el vuelo de los cóndores estamos frente a una situación muy riesgosa de esta Miss Orquídea, ¿no es cierto?, que se cae, ¿no?, haciendo un malabar en el circo. En Evaristo el Sauce, que murió de amor, tenemos a este farmacéutico Evaristo, ¿no?, que se muere sin encontrar el amor y que luego es enterrado en un féretro hecho con el sauce, ¿no es cierto?, que también ya se llamaba Evaristo, ¿no? Y en Los ojos de Judas, ¿no?, que es el cuento para mí más emblemático respecto a esta fusión del modernismo decadentista con el criollismo, tenemos una situación, digamos, prácticamente de terror. Es un cuento, diríamos, casi de terror, por no decir que es de terror, ¿no? Tenemos una anécdota absolutamente disolvente. Los que han leído, los que han hecho la tarea para el día de hoy entenderán con claridad, ¿no? Tenemos la destrucción de un núcleo familiar, tenemos a una mujer que ha traicionado a su marido, ¿no? Tenemos a una Judas, ¿no?, prácticamente. Tenemos a una mujer que experimenta el sentimiento de culpa y, ¿no?, que termina suicidándose, termina matándose, ¿no? Todo en medio de una festividad, ¿no?, la Semana Santa, que es algo muy criollista, ¿no? En Yerba Santa también tenemos ahí la procesión del Señor de Luren, ¿no? En el Caballero Carmelo tenemos esta fiesta de los gallos, que es harto costumbrista, ¿no? Entonces, ¿no?, ¿qué es lo que hace Valdelomar? Valdelomar le da un vuelco a su narrativa, ¿no? Ya se aparta de ese, digamos, estilo, ¿no?, marcado por el cosmopolitismo, por el amaneramiento afrancesado, ¿no?, por estos personajes, ¿no?, ajenos absolutamente a la realidad peruana, nacional, y se vuelca, ¿no?, a la llamada aldea encantada, ¿cierto?, a este universo, a este microuniverso en el que suceden todas sus historias, pero que heredan, ¿no?, estas historias de el modernismo decadentista, esta pulsión de muerte, esta pulsión destructiva, ¿no?, esta presencia ineludible del mal ejerciendo su dominio sobre la vida, sobre la experiencia y los destinos de los personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, Valdelomar nunca deja de ser un decadentista, ¿no? Creo que, ¿no?, desde el momento en el que un cuento como Los ojos de Judas, ¿no?, trabaja esta experiencia de la traición y de la muerte, ¿no?, a partir de la figura de este apóstol traidor, ¿no?, lo primero que hace es subvertir, ¿no es cierto?, la figura del propio Judas. Hacia el final, de hecho, se quiere presentar una visión positiva de Judas, que es lo más, ¿no?, revulsivo en el relato, ¿no?, que es lo más, digamos, lo que significa un paso adelante respecto de la misma prédica criollista que se ampara en los valores de la religión, ¿no?, que apuesta por la unión familiar. En Los ojos de Judas, y
los que han leído sabrán a lo que me refiero, ¿no? Lo primero que se destruye es el núcleo familiar, ¿no? Algo que también y de alguna manera, ¿no?, pasa en Hierba Santa, ¿no?, con la muerte de este niño, y también con lo que sucede en Evaristo el Sauce, que murió, en donde ni siquiera, ¿no?, se logra constituir una familia, en donde el intento de Evaristo por formar una familia, ¿no?, se queda frustrado. Bien, entonces, entendemos que la narrativa de Valdelomar es una narrativa criollista porque hay elementos, ¿no? Y ahora sí quisiera que pensemos en Los ojos de Judas, ¿no es cierto? Pero también que pensemos, como no, en Hierba Santa, que pensemos en Evaristo el Sauce que murió de amor, que pensemos en El vuelo de los cóndores, ¿no? En estos cuentos, ¿no?, evidentemente hay un rechazo a el cosmopolitismo modernista, ¿no? Evidentemente todos los cuentos transcurren en un universo pueblerino, ¿no? Y además suceden en el recuerdo de un adulto que se ve a sí mismo, ¿no?, sufriendo esa experiencia que va a contar, ¿no? Ese repliegue evocativo es una característica fundamental de la narrativa modernista, que ya es un elemento que marca la presencia del yo, ¿no?, de ese yo evocador, y que, por ejemplo, en Ribeiro va a estar bien presente, ¿eh? Ese narrador ribeiriano, ¿no?, que tiene, ¿no?, por costumbre recordar algo que le sucedió en el pasado, ya está y bien desarrollado en Valdelomar, ¿no? Así que es bien interesante también la influencia que tiene la narrativa de Valdelomar en la generación del 50 y en mi generación, en la generación de los narradores de los 80, ¿no?, donde ese tipo de narrador todavía es superstite, ¿no? Bien, de alguna forma, ¿no?, en Los ojos de Judas se cumple uno de los mandatos de la narrativa criollista, que supone cierta denuncia de los males sociales, ¿no?, esa herencia costumbrista que tiene la narrativa criollista, ¿no? ¿Y qué tipo de males sociales son los que en Los ojos de Judas son puestos en cuestión? Creo que el primero tiene que ver con la alta criminalidad, ¿no?, que circunda el universo pueblerino. Y un segundo elemento que de alguna manera puede leerse como un comportamiento negativo es la traición de la esposa del protagonista, ¿no?, pero obligada, ¿no es cierto?, ante las circunstancias para no perder a su hijo, ¿no? Es una circunstancia tremenda que a ella la pone en una situación difícil y que la obliga a acusar a su propio esposo, pero que con el paso del tiempo le va a costar a ella misma, por el sentimiento de culpa, una feroz depresión que la va a conducir a su propia destrucción, ¿no? En Los ojos de Judas, otro elemento criollista es el de la presencia de la festividad, ¿no? Tenemos como marco general la Semana Santa y esta festividad, ¿no?, la quema de Judas, ¿no?, con la que se cierra la Semana Santa y que simboliza obviamente la purificación del pueblo a través de la quema del traidor, ¿no? Bien. Desde luego que el cuento Los ojos de Judas se acerca o trata de, a partir del tratamiento de esta
festividad, de este momento en la vida de un pueblo, recuperar esa dimensión que la poética criollista siempre buscó rescatar, que es la presencia o reivindicación de lo nacional, ¿no? Si de alguna forma, ¿no? Los narradores de comienzo de siglo buscaban integrar su narrativa a un proyecto, ¿no? Como quería Mariátegui, de transformación social, ¿no? Pues Valdelomar encontró, ¿no? Encontró por esta vía, por la reivindicación de lo regional y de lo pueblerino, ¿no? Ese camino de reivindicación de lo nacional, ¿no? Algo totalmente ajeno a la narrativa decadentista cosmopolita, ¿no? Entonces ven que hay elementos ahí criollistas bien claros también funcionando, ¿no? Bien, un elemento que es también importantísimo en la narrativa criollista es el determinismo ambientalista, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que como en la narrativa del realismo naturalista, muchos de los comportamientos de los personajes se explican por la influencia del medio ambiente, ¿no? Y en esto, desde luego, juega un papel determinante la presencia de las festividades, ¿no? Las festividades transforman a la persona, ¿no? ¿No? La vuelve, en el caso del cuento, piadosa, respetuosa, ¿no? De la tradición familiar, ¿no? Y la vuelve radicalmente severa con respecto a los pecados que pudieran cometer los seres humanos, ¿no? Ese horizonte está ahí, comprometido en el cuento Los ojos de Judas, ¿no? La manera como la festividad, que es una manera de recuperar lo ambiental, pero también el mar, ¿no? El mar, a diferencia de lo que sucede en una narrativa, digamos, despojada de esta carga negativa, ¿no? Se presenta normalmente como un paisaje, ¿no? Tranquilizador, como un universo como un vínculo con la paz y la tranquilidad. En Los ojos de Judas sucede todo lo contrario. El mar es el portador de la muerte, ¿no? El mar se lleva, ¿no? A las personas y las devuelve muertas, ¿no? Y es a la orilla del mar en donde se tienen también estas apariciones, ¿no? En donde se produce esta intersección entre lo real, ¿no? Y lo fantástico, entre la vigilia y la ensoñación, la orilla, ¿no? Como un espacio intersticial, ¿no? Bien, tenemos entonces al mar presentado pues como un espacio, ¿no? Que trae malas noticias, y es el espacio de la muerte. En cambio, en el Caballero Carmelo, ¿no? La caleta, ¿no? De Pisco está descrita con una maestría, con una placidez, con una tranquilidad, con una plasticidad, con un colorido extraordinarios, ¿no? En cambio, en Los ojos de Judas sucede todo lo contrario. Bien, en la narrativa criollista hay cierto moralismo encubierto, hay una postulación de valores que podríamos llamar edificantes, positivos, ¿no? El mismo Caballero Carmelo, ¿no? Es el portador de valores como, ¿no? La valentía, ¿no? La resistencia, ¿no? La capacidad resiliente, ¿no? Y la entrega de la vida, ¿no? Por defender un valor como es, ¿no? La valentía, ¿no?
a costa de la propia vida, ¿no? Eso hasta se puede leer positivamente. En los ojos de Judas, ¿no? Se cuestiona la figura del propio Judas, ¿no? Y al final, ¿no? Este niño que ha sido testigo de esta mujer ya que ha sido arrojada por el mar, ¿no? Y con la que habla, en esta orilla en la que se le aparece, ¿no? La dama blanca, ¿no? La mujer blanca, ¿no? ¿No? Es vista como una mujer que es víctima, ¿no? De las propias circunstancias, ¿no? Por haber traicionado a su esposo, y que por esa misma circunstancia, ¿no? Hay que recordar esa mirada de horror, ¿no? De los ojos de esta mujer que es arrojada por el mar y los ojos del Judas que es quemado, con el que se establece un paralelismo para entender, ¿no? Este cargo de conciencia de este niño que no escuchó a esta mujer, que se terminó suicidando y que finalmente, ¿no? Quiere, ¿no? Presentar a un Judas no como un traidor, ¿no? Por eso dije, ¿no? Hay como una inversión, ¿no? Hay una reivindicación de la víctima, ¿no? Que ha traicionado, pero por las circunstancias, ¿no? Es otro Judas el que está presentado en ese cuento, no el Judas de la tradición cristiana, católica, conservadora, ¿no? Es el Judas que ha encarnado en esta mujer, ¿no? Que ha traicionado a su esposo por las circunstancias, ¿no? Bien. En la narrativa criollista, ¿no? Y eso es algo que está presente en todos los cuentos de Valdelomar de esta sección, ¿no? Está presente, ¿no? Este horizonte, ¿no? Esto que podríamos llamar en un primer nivel un remanso de lo pueblerino, ¿no? La famosa aldea encantada. Pero es una aldea encantada que está transida, que está intersectada por las fuerzas del mal, ¿no? Todas las historias de los cuentos criollos tienen finales, ¿no? Desastrosos, suicidios, muertes por frustración, accidentes casi mortales, ahogamientos, ¿no? Dentro de lo que podría llamarse narrativa criollista, desde luego, ¿no? Ese es el Valdelomar que los que optan por presentar al Caballero Carmelo como el estandarte de la narrativa criollista no quieren, ¿no? Reivindicar, ¿no? Ese es el Valdelomar oscuro. Es ese Valdelomar que no se ha librado del discurso decadente, ¿no? De ese tratamiento y de esa exploración en el mal, ¿no? Bien. A diferencia de lo que hace la narrativa criollista, que reivindica la unión familiar, ¿no? El honor, la valentía, la amistad, en los ojos de Judas, lo primero que entra en crisis es la unión familiar. La familia se destruye. ¿Eso de dónde viene? Viene precisamente del modernismo decadentista, que precisamente pone en cuestión el orden burgués, los valores burgueses, el primero de los cuales es, ¿no? El valor de la unión familiar. Bien. Bueno, ya me quedan pocos minutos. Hay elementos formalmente importantes que me gustaría destacar en esta narrativa criollista de Valdelomar, ¿no? En los cuentos criollistas de Valdelomar, llamados criollistas por él, hay una cuestión que
que más es propia de la narrativa modernista decadentista que de la narrativa propiamente criollista. El narrador criollista normalmente es el narrador omnisciente en tercera persona, ya para utilizar términos así de fácil comprensión. Pero ¿qué sucede? En la narrativa criollista de Valdelomar, el imperio del yo es fundamental. El narrador que cuenta desde ese repliegue espiritual. Eso es modernista. El imperio del yo en el modernismo es fundamental para entender a esa narrativa, ¿no? Esa es la herencia, ¿no?, que recibe Valdelomar del modernismo decadentista y que está presente en su narrativa criollista, ¿no? El lirismo en las descripciones, ¿no?, es modernista, pero está presente en esa narrativa criollista que es más bien realista, que es realista naturalista, no es lírica, o sea, por lo que se sabe, la narrativa criollista tiene ciertos matices, ¿no es cierto? Bueno, es una herencia que también los criollistas reciben de la influencia modernista, pero en Valdelomar, o sea, uno ve las descripciones en los ojos de Judas, ¿no?, de estados interiores, ¿no?, del entorno. Eso es herencia modernista total, ¿no?, pero que, ¿no?, está presente en su narrativa criollista. En la narrativa modernista hay una complejidad respecto de la anécdota misma tratada, ¿no? Más bien en la narrativa criollista la anécdota es simple. Pero ¿qué vemos? En la narrativa criollista, como en los ojos de Judas, la anécdota es compleja. Compleja no solamente por lo que se cuenta, por lo que sucede, sino por los niveles de realidad comprometidos. En los ojos de Judas hay una presencia del fantástico, ¿no?, de la ensoñación, hay un tránsito permanente de lo real a lo fantástico, del sueño a la vigilia, ¿no?, de la alucinación, ¿no?, a los estados de atención, de lo racional a lo irracional, ¿no? Eso no sucede, por ejemplo, en El Caballero Carmelo, ¿no? Todo sucede como una crónica costumbrista, ¿no? Pero en los ojos de Judas ahí tenemos ya otra cosa, ¿no? Y ese cuento lo escribió creo que cuando tenía 24 años, ¿no? Tomen nota los jóvenes narradores, ¿no? Es un cuento extraordinario, pero extraordinario, en todos los niveles, tanto compositivamente como con respecto al cuestionamiento de cierta moral burguesa, ¿no?, que obviamente para Valdelomar debía, ¿no?, ser sin duda criticada y cuestionada, ¿no? Bien, en el relato criollista, por ejemplo, la trama es simple, ¿no? El orden de, ¿no?, las secuencias que se componen una historia tienden, ¿no?, a eso, pues, ¿no?, a la cronologización, al relato contado, ¿no?, bajo el impulso de la cronología. En los ojos de Judas vemos repliegues temporales, ¿no? Es una narrativa compleja, temporalmente hablando. Y eso viene de la narrativa modernista, ¿no? Bien. Entonces, ya para ir cerrando, en los ojos de Judas, ¿no?, en los ojos de Judas, ¿no?, se da esta feliz conjunción, ¿no?, esta hibridez narrativa, ¿no?, entre el decadentismo narrativo, ¿no?, con todos los elementos que ya he anotado, con los elementos de la poética criollista, ¿no?, como la presencia de lo local provinciano, ¿no?, como la presencia de ambientes, ¿no?, también bastante reducidos, me refiero a localidades muy específicas, la presencia de festividades, en este caso de los ojos de Judas como la Semana Santa,
¿no? En un cuento modernista jamás pues estaría presente, ¿no?, la descripción de una fiesta pueblerina, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, los cuentos modernistas de Ventura García Calderón, pasan en Génova, en Turín, ¿no es cierto?, en Nueva York, ¿no? Ujú. Bien. Hay un cuestionamiento en esta narrativa modernista, decadentista de los valores burgueses, ¿no? Eso es algo bien interesante en Valdelomar y algo sobre lo que se debería reflexionar más, ¿no? La presencia de la irrealidad, ¿no?, que ya anuncia de alguna manera a cuentos como Phoenix Desolatrix Verite, ¿no?, que es un cuento también extraordinario. Uh-huh. Es un cuento posapocalíptico, casi, ¿no? Bien, el ambiente, ¿no?, que también es trastocado, no es el ambiente realista del criollismo, de la narrativa criollista, sino que es un ambiente que está afectado por la subjetividad, ¿no? Y esta exploración en el mal, ¿no?, que está presente en toda esta narrativa criollista. Bueno, ya se cumplió el tiempo, el tiempo se pasa volando. Me hacen la indicación que quizá habrían algunas preguntas, un pequeño diálogo, quizá, no sé qué dice. Jorge, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, vamos a ir con algunas preguntas que nos hacen a través de la transmisión en vivo. Ya, de acuerdo, con gusto. Si las puedo contestar, excelente. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sabemos que el tiempo es corto, lamentablemente ha estado muy interesante la conferencia. Nos pregunta José, ¿por qué cree siempre, o por qué cree que siempre está presente la narrativa desde la mirada de un niño? Y hay otra pregunta más que vamos a sintetizar aquí, ya que habló de la inversión de valores en los ojos de Judas, ¿hay alguna relación con el famoso cuento de Borges, 3 versiones de Judas? Ya. Buenas preguntas. La primera, es bien interesante la idea esta de que la narrativa criollista sea una narrativa de la evocación, del recuerdo. Ahora, la presencia, claro, del niño que recuerda, pero que recuerda desde su condición de adulto, ¿no? Diera la impresión, por el manejo técnico formal, que fuera el niño el que está recordando, ¿no? Esa es una manera bien delicada de Valdelomar de contar las cosas, ¿no? Pero es el adulto ya el que está recordando, que se recuerda de niño. ¿Y qué es lo que recuerda de niño? Siempre recuerda hechos traumáticos, ¿no? En Hierba Santa, ¿no es cierto?, la unión familiar que de pronto se destruye por el suicidio de Manuel, ¿cierto? En los ojos de Judas, este ahogamiento atroz de esta mujer que se suicida, ¿no?, arrojándose al mar, ¿no es cierto?, por el sentimiento de culpa. En El vuelo de los cóndores, esta caída, ¿no?, de Miss Orquídea, esta niña trapecista, ¿no es cierto?, que pierde el equilibrio y queda pues maltrecha, ¿no?, en una silla de ruedas, ¿no? Creo que tiene que ver con esta fijación de Valdelomar. Es una hipótesis muy discutible, ¿no?, porque no se puede vincular de manera mecánica la autobiografía, o la biografía con la obra. Pero desde un punto de vista, digamos, más complejo, lo personal siempre está presente en la narrativa de un escritor, ¿no? Y lo segundo, desde luego que sí, ¿no? Esta idea de presentar a Judas como un elemento sin el cual la figura de Jesucristo no podría haberse configurado como tal es extraordinaria, ¿no? O sea, Jesucristo necesitaba a un Judas, ¿no es cierto? Y esta idea de presentar en los ojos de Judas a un apóstol, ¿no?, cuyo accionar puede ser mejor comprendido sobre la base de las circunstancias que pueden llevar a una persona a cometer una traición, hacen, ¿no?, relativizan, ¿no?,
esta figura atroz del traidor, ¿no? Bien, bueno, espero que un poco haya servido estas breves respuestas a los interesados. Lady, encantado realmente de rendir este homenaje al maestro Valdelomar, ¿no? Para mí es muy importante en la tradición de la narrativa peruana, su vigencia es total. Creo que leyendo un cuento como Phoenix de Solatix Verite, que recomiendo, ¿no?, leer en estos tiempos donde se ha perdido la esperanza en muchos sentidos, puede no ser un elemento que nos la devuelva, ¿no? Es un cuento post-apocalíptico, es un cuento que absolutamente inesperado, ¿no?, dentro de la producción de Valdelomar. Sin lugar a dudas, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por haber accedido a esta conferencia. Sabemos que estás con mucho trabajo, pero siempre es un honor escucharte y aprender. Yo encantado, me he dado tiempo para participar, ¿no? Y bueno, tengo muy buenos amigos ahí en Ica. Ya recuerdo con mucho cariño esta biblioteca que está frente a la Huacachina, ¿no? Claro que sí, la Biblioteca Abraham Valdelomar. La Biblioteca Abraham Valdelomar, que tiene una de las colecciones, ¿no?, de narrativa y de libros de poesía más completas que he visto, ¿ah? Y es un lugar extraordinario para estudiar, para leer, ¿no? Las dunas, ¿no? Ica es maravilloso, y Pisco, ¿no? Cómo no recordar, pues, la tierra de Valdelomar, ¿no? Ica me trae muy hermosos recuerdos. Volveré sin duda. Sin duda, y será muy grato poder recibirte, Jorge. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Lady. Hasta la próxima. Gracias, amigos, por escucharnos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias también a todos nuestros seguidores. Y bueno, si quieren escuchar más de literatura, no se pierdan que en breve, a través de la Feria del Libro Abraham Valdelomar, estaremos con la presentación de María Fernanda Ampuero, de la editorial española Páginas de Espuma, con unos libros encantadores que no se pueden perder. Y luego también La Ruta del Adiós con César Panduro a las 8. Este libro de rock es además una novedad interesante de la literatura iqueña. Nos vemos. Muy buenas tardes. Yo creo que empezó con el relato oral, ¿no? Con escuchar historias, ¿no? Que aquí en México, pues no hay tanto esa tradición como en el sur. Yo siento que a partir de Perú y hacia el sur, Argentina, Uruguay, etcétera, hay como una tradición más de oído que de vista, ¿no? Esta pérdida del padre, ¿no? Creo que fue el origen de mi vocación, porque fue un intento para que yo pudiera recuperar el mundo que había perdido a través de las palabras, ¿no? Creo que de muchos escritores el abrazo a la literatura, la vocación literaria es una forma de querer recuperar los paraísos perdidos. Porque las ideas estaban condensadas también por las situaciones de crisis, ¿no? En las situaciones de crisis uno se pone más observador, se vuelve más creativo. La escritura es un deseo y es un horizonte también. A partir de cosas que me interesen y me muevan ahí, a mí puedo decir que escribo de cosas que pueda yo pensar que
quizás movilicen a un lector, probable, ¿no? Pero sobre todo me interesa escribir de cuestiones que digamos, de cierto modo hagan ver el mundo de manera distinta. Yo escribo en realidad por obsesión, porque ya tengo libretas por aquí llenas de ideas. A ver, título sobre todo me encanta. Sería un título para una novela, para un cuento, para no sé qué, lo escribo y después hago un pequeño resumen de lo que... Siento que la escritura es un lugar feliz para mí, y ahora en estos 4 años yo puedo decir que es un espacio de creación, es un espacio de pasión, y es como si hubiese encontrado un lugar que me he pasado más de 40 años buscando.